Imaginemos por un momento a nuestro héroe favorito, el símbolo de la responsabilidad, de la moral. Aquel que siempre fue el ejemplo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora imaginemos a este mismo héroe, con la mirada vacía y los dientes al descubierto, devorando a sus propios amigos, uno por uno. ¿Te parece absurdo? Pues bien, sepan que esta versión oscura de Spider-Man no solo existe, sino que ya ha convertido a los Vengadores en un auténtico festín. Hoy aprenderás la historia de Peter Parker, el devorador de telarañas, una versión zombificada de 1970, nuestro querido Spider-Man, que ha perdido por completo su humanidad y ha sido dominado por un hambre insaciable. Pero lo más aterrador no es la transformación física, es lo que representa este hambre. Esta no es simplemente otra historia. The Zombies de Marvel. Esta es una tragedia disfrazada de horror, una metáfora brutal sobre la culpa, la pérdida y la fragilidad de la mente de un héroe. Porque al final del día, lo que separa al Peter Parker que conoces de este monstruo hambriento es una línea tan delgada que se rompe fácilmente. Y en esta realidad, esa línea ya se ha roto. ¿Qué pudo haber llevado al amigable perro del vecindario a transformarse en un voraz depredador? ¿Qué eventos del multiverso culminaron en este otoño? ¿Fue solo un virus o algo mucho más profundo, mucho más humano, lo que liberó a esta bestia? Si crees que ya lo has visto todo sobre Spider-Man, prepárate. Lo que viene a continuación pondrá patas arriba todo lo que crees saber sobre este héroe. Pero ten cuidado, la siguiente escena te enfrentará cara a cara con el dolor que causó este hambre interminable. Entonces, ¿tienes el coraje de continuar? Si quieres descubrir el lado más oscuro, oculto y perturbador del Spider-Verse, ahora es el momento de unirte a nosotros. Aquí, las historias no son solo aventuras, son reflejos de las batallas internas que Marvel prefiere ocultar. Así que, si estás buscando algo más que la superficie de los héroes, si quieres entender lo que realmente sucede cuando un ícono como Peter Parker se desmorona, regístrate ahora, porque las verdades que vamos a revelar te harán ver a Spider-Man como nunca antes. Y créanme que este viaje apenas comienza. Desde niños nos enseñaron a ver a Peter Parker como un reflejo de lo más noble del ser humano, un chico normal, lleno de problemas reales, que sin embargo decidió usar sus poderes para proteger a los demás. Comete errores, sufre, pierde, pero nunca se rinde. Es por eso que tanta gente se ve reflejada en él, porque, a diferencia de otros héroes perfectos, Spider-Man siempre ha llevado el peso de la responsabilidad, incluso si eso significaba sacrificarse repetidamente. Pero, ¿qué pasaría si ese peso se volviera insoportable? ¿Qué pasaría si en algún momento el dolor acumulado se convirtiera en algo que ni siquiera el propio Peter pudiera controlar? Porque lo cierto es que, detrás de la sonrisa tímida y las bromas en medio de las peleas, hay un joven constantemente aplastado por las consecuencias de sus actos. Gwen Stacy, el tío Ben, la culpa por los amigos que no pudo salvar. Cada pérdida abrió una herida profunda que nunca tuvo tiempo de sanar. Y fue en ese abismo emocional donde el virus encontró espacio. No fue suficiente transformar el cuerpo. Era necesario corroer el alma. Y con Peter Parker fue demasiado fácil. Después de todo, ¿cuántas veces se puede romper un corazón antes de que se vuelva irreparable? Es precisamente por eso que esta historia importa. Porque no estamos hablando de un villano cualquiera, ni de una simple araña malvada. Estamos hablando de Peter, del niño que siempre quiso hacer lo correcto, pero en esa realidad fue devorado por un hambre que no perdona la moral ni los recuerdos felices. Comprenderás que el Web Eater no es solo un monstruo, es un reflejo de lo que sucede cuando el dolor se ignora durante demasiado tiempo. Y lo que viene a continuación te lo demostrará de forma brutal. Prepárense, porque los orígenes de esta tragedia están a punto de ser revelados. Y no te lo puedes perder. Todo comenzó como tantas otras realidades alternativas de Marvel, con un error, un experimento fallido, una laguna que nunca debió haberse abierto. En esta línea temporal distorsionada, se liberó un virus de origen desconocido, un parásito biológico capaz de reanimar cadáveres y peor aún, consumir a los vivos. Pero no actuó como un simple patógeno. Este virus parecía tener inteligencia.
como si estuviera guiado por un propósito cruel: derribar los pilares de la humanidad, empezando por sus más grandes protectores. Los primeros en sucumbir fueron los héroes secundarios, personas que, en la gran escala del multiverso, parecían casi insignificantes, pero la infección no tardó mucho en llegar a los Vengadores. Y cuando héroes como Thor y Hulk comienzan a caer, la esperanza rápidamente se convierte en desesperación. Peter Parker, como siempre, estuvo en primera línea. Intentaron contener la propagación y trataron de proteger a los inocentes. Pero, irónicamente, fue precisamente ese deseo incontrolable de salvar a todos lo que lo puso en peligro. El momento exacto de la infección está rodeado de controversia. Algunos registros apuntan a un enfrentamiento desesperado con un Capitán América ya infectado. Otros sugieren que el mordisco decisivo vino de alguien mucho más cercano, un aliado caído al que Peter dudaba en enfrentar. Pero al final, no importa. Lo que importa es que, en ese momento, algo dentro de Peter se rompió. No fue inmediato. El cuerpo cedió lentamente, mientras la mente libraba una batalla silenciosa. Pero esta lucha, a diferencia de tantas otras, se perdió antes de comenzar. El Web Eater no nació de una infección. Nació de la suma de cada pérdida no superada, de cada noche de insomnio, de cada promesa de protección que terminó en duelo. El virus fue solo la chispa que encendió una llama ya alimentada por la culpa. Y cuando esa llama se convirtió en fuego, no hubo vuelta atrás. Imagínense la escena: una Nueva York desfigurada y plagada de podredumbre. Edificios en ruinas, el cielo permanentemente cubierto por densas nubes, y en el centro de todo, una figura balanceándose lentamente entre los escombros. Ya no es el protector del barrio, sino el cazador por excelencia. La red, que antaño era símbolo de protección, era ahora una trampa mortal, tejida no para salvar, sino para capturar presas. Es en este contexto donde cobra vida la leyenda del devorador de telarañas, pero aún no hemos llegado al momento más cruel de esta historia. El verdadero terror comenzó cuando encontró a su primera víctima, y esa víctima llevaba una armadura dorada. En el siguiente segundo, serás testigo del comienzo del banquete. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que esto no es simplemente otra historia de zombies ni ningún otro multiverso alternativo. Es un retrato cruel de lo que sucede cuando la culpa, el dolor y la obsesión por proteger se convierten en destrucción. Y si quieres seguir descubriendo este lado oculto del Spider-Verse, donde cada héroe lleva cicatrices mucho más profundas que las que muestran en las películas, regístrate ahora. No para seguir otra aventura, sino para ver la verdad detrás de las máscaras. Lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees saber sobre los héroes. La caída de Iron Man no fue una batalla, fue una emboscada. Diferente a todo lo que Tony Stark había enfrentado anteriormente, porque esta vez el enemigo no venía del espacio, ni de otra dimensión. Vino desde adentro. Yo vengo de casa, y tenía la cara de un amigo. Imagina la escena. Stark voló sobre las ruinas de Manhattan, escaneando el campo con sensores térmicos. Una anomalía, demasiado pequeña para ser notada en el caos, apareció en la pantalla. Antes de poder reaccionar, se sorprendió. Ni con un misil, ni con un láser, pero para una web, negro, espeso, imbuido de una viscosidad anormal, como si tuviera vida propia. En cuestión de segundos, los propulsores de las botas se sellaron, arrastrando a Tony contra el costado de un edificio que se derrumbaba. El impacto fue brutal, pero no fue suficiente para incapacitar a Iron Man. Lo que realmente lo detuvo fue la figura que bajó a continuación. Él no era el Peter Parker que conocemos. La máscara, rasgada en tiras, revelaba un rostro irreconocible. Los ojos, una vez vibrantes y llenos de esperanza, ahora eran estanques de oscuridad, brillando en tonos verdosos, sin ningún rastro de humanidad. Tony, siempre lo has tenido todo bajo control, ¿verdad? A ver si esa armadura tuya puede contener el hambre. Esas palabras, pronunciadas con voz ronca, fueron lo último que Stark escuchó antes de que los colmillos atravesaran el metal de su armadura como si fuera papel de aluminio. No hubo ninguna pelea épica,
No hubo resistencia heroica, solo la cruel constatación de que el hombre dentro del traje no estaba preparado para enfrentarse a un depredador que sabía exactamente dónde atacar. Peter conocía todas las debilidades de la tecnología Stark, y el devorador de telarañas sabía cómo explotarlos a todos, con precisión quirúrgica y brutalidad salvaje. Cuando el cuerpo finalmente fue abandonado, irreconocible, colgando de una red como un trofeo macabro, el multiverso comprendió que algo había cambiado. Ya no era una plaga cualquiera, fue una cacería, y el cazador era alguien que conocía muy bien a su presa. Esa fue la primera caída, pero de ninguna manera sería la última. Y aún no has visto nada, porque lo que viene a continuación es una espiral de destrucción, donde cada víctima acerca a Peter Parker al punto de no retorno. Y en el siguiente turno, comprenderás la verdadera razón por la que el Web Eater nunca pudo ser detenido. Detrás de la grotesca transformación del Web Eater se esconde una verdad incómoda que pocos se atreven a afrontar. El virus fue solo la chispa. Sin embargo, el combustible siempre ha estado dentro de Peter Parker. Desde el momento en que la araña radiactiva lo picó, la vida de Peter se convirtió en una secuencia interminable de pérdidas. Cada persona que amó, cada amigo que intentó proteger, terminó convirtiéndose en otro peso en su conciencia ya fracturada. El tío Ben fue solo el comienzo. Gwen Stacy, cuya muerte resonó durante años, fue el golpe más cruel. E incluso, después de cada aparente victoria, Peter nunca se deshizo del sentimiento de fracaso. Esta culpa, silenciosa y corrosiva, cavó un abismo en su corazón. Cuando llegó el virus zombie, no tuvo que luchar mucho para encontrar espacio. La mente de Peter, ya destrozada, era el caldo de cultivo perfecto para que ese hambre echara raíces. Pero no era un hambre cualquiera. Era un hambre emocional, un agujero en el pecho que ninguna victoria podía llenar. Cada mordisco que le daba a un aliado no era solo un acto de canibalismo, fue un intento desesperado por silenciar las voces de la culpa, para adormecer el dolor. Como si, destruyendo a quienes más admiraba, pudiera destruir también el peso insoportable de ser Spider-Man. Y aquí es donde la tragedia se revela en toda su magnitud. Porque el Web Eater no es un fenómeno creado por casualidad. Es la forma más honesta y cruda de Peter Parker. Sin filtros, sin mascarillas. Solo un joven cansado de perder, cansado de fracasar, que finalmente cedió ante la sombra que siempre acechaba. Ahora imagínate en su lugar. ¿Cuántas veces has sentido que por mucho que lo intentes, nunca es suficiente? ¿Que el mundo exige más de lo que puedes ofrecer? ¿Que cada error que cometes tiene un precio desproporcionado? Peter vivió esto en bucle. Y cuando el virus encontró este vacío, el héroe se derrumbó. La red, que alguna vez fue un símbolo de protección y conexión, se ha convertido en una trampa mortal. Y Peter se convirtió en el máximo depredador no porque quisiera, sino porque en el fondo creía que eso era lo que merecía ser. Esta es la esencia del Web Eater. No es un villano, no es un monstruo, pero la representación máxima de un alma aplastada por su propia conciencia. Y ahora, prepárate, porque el próximo golpe a la humanidad vendrá con mayor fuerza aún. Y serás testigo del momento en el que el cazador se volverá imparable. Tras la caída de Tony Stark, el mundo entró en alerta. Los satélites comenzaron a rastrear patrones inusuales de destrucción. Las ciudades que antes eran seguras comenzaron a registrar señales de movimiento depredador en puntos estratégicos. Pero nada de esto fue casual. El devorador de telarañas cazaba con método, con instinto y con memoria. Cada presa que elegía tenía una historia, un vínculo emocional, un peso simbólico. Era como si Peter, a pesar de estar infectado con el virus, todavía estuviera resolviendo problemas no resueltos. La segunda víctima fue Steve Rogers. El Capitán América nunca ha huido de una batalla, y esta vez no sería diferente. Pero lo que enfrentó esa noche no era un enemigo común. Fue un reflejo de lo más distorsionado en la idea del heroísmo. La pelea fue brutal,
Redes envenenadas, ataques sigilosos, emboscadas en alcantarillas donde la oscuridad parecía tener vida propia. Y al final, el escudo quedó partido por la mitad como si fuera de cristal, enterrado entre los dientes de una araña que ya no tenía alma. La viuda negra intentó actuar con inteligencia. Elaboró planes de contención, trampas de calor y municiones de vibranio. Nada funcionó. El devorador siempre venía de donde nadie esperaba, como si anticipara cada movimiento, porque en cierta manera lo anticipó. Conocía los patrones de cada persona, sus códigos tácticos, sus fallos emocionales. Cuando encontraron a Natasha, lo único que quedaba era el símbolo, una red marcada con el emblema rojo en el centro, una firma. Pero fue con Thor que el mundo se dio cuenta del verdadero nivel de la amenaza. El trueno resonó, pero Pedro no se echó atrás. Se enfrentó a un dios con la ferocidad de una criatura que no tenía nada que perder. Los combates devastaron partes de Nueva York. Los rayos dividieron el cielo mientras redes negras sellaban el martillo de una manera que desafiaba incluso la física. Al final, el trueno se quedó en silencio, y el mundo tembló. Con la caída de 3 de los héroes más grandes de la Tierra, quedó claro. El devorador de telarañas ya no era un monstruo fuera de control. Ahora era la mayor amenaza que jamás había surgido en el multiverso. Y lo más aterrador, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada ataque fue calculado, personal, íntimo. Pedro no estaba perdido, estaba decidiendo. Y es a partir de aquí que la historia deja de ser simplemente oscura y se vuelve inquietante, porque detrás de este hambre hay secretos, conspiraciones ocultas que vinculan a esta araña con algo mucho más grande, y al minuto siguiente descubrirás que tal vez nunca fue una víctima en absoluto. Mientras los héroes caían, una pregunta comenzó a resonar en el multiverso. ¿Peter Parker realmente estuvo infectado o fue liberado? La teoría cobró fuerza entre los pocos supervivientes y estudiosos de la Red de la Vida, esa misma estructura mística que conecta todas las versiones de Spider-Man en diferentes realidades. ¿Qué pasaría si, en lugar de ser víctima de un accidente biológico, el Peter de este universo hubiera sido elegido, o peor aún, moldeado, para ser exactamente lo que se convirtió? Hay una oscura conspiración entrelazada en esta narrativa, un concepto antiguo según el cual la web sirve no solo para proteger realidades, sino también para mantener contenidos a ciertos depredadores. Algunas líneas de tiempo, según los registros ocultos de Madame Web, se crean como jaulas dimensionales, práctico, silencioso, olvidado. Y dentro de estas realidades se mantienen en estado latente versiones de Spider-Man que no pueden o no deben ser libres. El Web Eater sería una de esas anomalías, una falla en el tejido del destino, tan profunda que la única manera de contenerla era aislarla en una realidad propia. Pero cuando llegó el virus, este equilibrio se alteró. Lo que antes era solo una sombra contenida ganó cuerpo, voz y hambre. Ahora piensen conmigo. Si todo esto es verdad, el devorador nunca fue un simple zombie. Fue desde el principio el reflejo más honesto del multiverso, un héroe forjado en el dolor, cuya caída era inevitable. Pero esto plantea una pregunta, aún más inquietante. ¿Y si hay otros como él, atrapados en redes frágiles, esperando solo el momento de liberarse? Además, en este vídeo, comprenderás por qué The Web Eater es más que una historia de terror. Es una advertencia. Pero no te vayas de ahí. Al final, cuando las luces de la resistencia se apagaron y las calles de Nueva York cayeron en un pesado silencio, el devorador de telarañas permaneció, no como un vencedor, no como un rey solitario entre los escombros, sino como la encarnación de lo que sucede cuando la esencia de un héroe es aplastada por el peso de sus propias decisiones. Peter Parker, el soñador de Queens, el que siempre creyó que un simple gesto podía salvar vidas, fue transformado en un depredador por fuerzas que nunca tuvo la oportunidad de controlar. Pero la verdadera tragedia no reside en los cuerpos de los Vengadores colgando de sus redes, ni en la ciudad devastada que una vez llamaron hogar.
La verdadera tragedia reside en la mirada vacía de alguien que durante mucho tiempo creyó ser capaz de proteger a todos, excepto a sí mismo, el web. Peter no es solo un monstruo hambriento, es un espejo cruel e incómodo que refleja aquello que todos evitamos afrontar. Lo que sucede cuando el dolor no encuentra espacio para ser sanado, representa cada vez que te has exigido más allá de tu límite. Toda culpa que no era tuya, pero que cargabas como si lo fuera. Cada promesa de hacerse cargo de todo, que silenciosamente se iba convirtiendo en una prisión. Lo que vemos en El Devorador no es solo la caída de un héroe, sino el retrato de un lento e implacable proceso de autoaniquilación, donde la responsabilidad, que debería ser un ideal noble, se ha convertido en una cadena que corroe de adentro hacia afuera. El multiverso es vasto, lleno de historias de superación, de héroes que caen y se vuelven a levantar. Pero también está lleno de versiones que no triunfaron, que perdieron, que quedaron atrás. El Devorador es un oscuro recordatorio de que, no importa lo fuertes que parezcan, cada héroe tiene un límite. Y cuando se supera ese límite, no siempre hay vuelta atrás. No siempre existe un finalmente felices para siempre. Y ahí es donde esta historia difiere. El lado oscuro de Marvel, ese que casi nadie se atreve a mostrar, no se trata solo de violencia o grotesco visual. Se trata de afrontar verdades que duelen. Se trata de comprender que no todos los sacrificios serán recompensados, que a veces resistirse es en vano, y eso no disminuye la grandeza de la lucha. De lo contrario, es precisamente en este fracaso donde reside la humanidad del héroe. Y aquí la gran pregunta no es si el Web Eater fue un error, una aberración aislada. La verdadera pregunta es, ¿cuántas otras versiones de Peter Parker están a punto de romper esa línea? ¿Cuántos ya han cedido al peso del sacrificio? Esta versión que acabas de conocer puede ser la primera, pero ciertamente no será la última. Porque la estructura que da forma a estos héroes, esta red invisible que conecta su dolor, sigue ahí, pulsando, exigiendo nuevos tributos. Ahora, quiero invitaros a reflexionar. ¿En qué momento la responsabilidad se convierte en prisión? ¿En qué momento el afán de proteger a los demás se convierte en autodestrucción? ¿Y será que, en el fondo, este ciclo no es una sombra que también se cierne sobre cada uno de nosotros? En el próximo vídeo, continuaremos explorando estas versiones olvidadas, estas historias ocultas que desafían la visión romantizada de los héroes. Pero esta vez vamos más allá. Revelaremos cómo el multiverso, al intentar preservar el orden, crea sus propios monstruos, y cómo la línea entre héroe y villano, vista de cerca, es mucho más delgada de lo que parece. Si quieres seguir descubriendo estas verdades prohibidas, si no te conformas con la superficie de las historias y buscas comprender lo que realmente sucede detrás de las máscaras, suscríbete al canal ahora. Esto es solo la punta del iceberg. El lado oscuro del Spider-Verse es mucho más profundo, y las próximas revelaciones te harán repensar todo, porque aquí cada nueva historia es una herida abierta. Y la caída del Web Eater fue solo el primer paso. El viaje apenas comienza, y no querrás perderte lo que viene a continuación. Ahora quiero escuchar de ti. Sí, vosotros que habéis llegado hasta aquí, inmersos en esta red de tragedia y horror. Si estuvieras en la piel de Peter Parker, con el peso de tantas pérdidas, sobre tus hombros con la culpa carcomiendo cada recuerdo, ¿te resistirías al devorador de telarañas? ¿O, en el fondo, te entregarías a ese hambre primitiva, dejando de lado las máscaras, las obligaciones, las expectativas? Sea honesto, esta historia no trata solo de un héroe caído, se trata de hasta dónde un ser humano puede cargar el mundo sobre sus hombros antes de ser aplastado. Deja tu comentario a continuación. Quiero saber, ¿qué versión de Peter Parker te representa mejor? ¿El eterno optimista que resiste? ¿O el que un día se cansó de luchar? Los leí todos, y las mejores respuestas podrían incluso aparecer en futuros videos, así que únete. Esta conversación es nuestra. Si este viaje al lado más oscuro de Spider-Man ya te ha generado esa incomodidad, esa sensación de que nunca volverás a ver a Peter Parker de la misma manera,
debes saber que esto fue solo el comienzo. Lo que viene a continuación es aún más inquietante. Hasta ahora, hemos visto a Peter atormentado por la culpa, consumido por la pérdida, víctima de un pacto silencioso que lo ha atrapado en ciclos de tragedia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una realidad en la que él ya no es pieza del juego, donde decidió dar vuelta a la situación y jugar con sus propias reglas? En el próximo vídeo, conocerás una versión de Peter Parker que eligió abrazar la oscuridad. No por accidente, no por influencia de un virus o corrupción externa, sino por una decisión consciente. En esta línea temporal, el héroe está cansado de ser manipulado, cansado de ver sus esfuerzos aplastados por la inevitabilidad de las pérdidas. Y en lugar de seguir luchando contra el caos, se convirtió en el caos mismo. Estamos hablando de Spider-Goblin, una versión retorcida donde Peter Parker se transforma en el nuevo Duende Verde. Pero no esperes una simple inversión de villano y héroe. Lo que ocurre aquí es un descenso, lento y calculado, donde cada paso hacia la locura se da con plena conciencia. Esta versión de Peter no fue víctima de un accidente. Observó, aprendió y eligió. Imaginemos el peso de esta transformación, el símbolo de la responsabilidad, la moral, el sacrificio, convirtiéndose en el mayor terror de Nueva York, ya no por la influencia de Norman Osborn, sino por la decisión de acabar de una vez por todas con el ciclo de pérdidas. En este universo, Peter comprendió que la única forma de salvar su ciudad era dominarla a través del miedo, y así reescribió su propio legado, no como un héroe, sino como un gobernante de las sombras. Lo más fascinante es que esta versión no rompió con la esencia de Peter Parker. Al contrario, expuso al extremo lo que siempre había estado en él, la obsesión por proteger a los demás, a cualquier precio, solo que esta vez el costo fue su humanidad. En el siguiente vídeo analizaremos en detalle cómo se produjo esta transformación. ¿Qué acontecimientos llevaron a Pedro a cruzar la línea sin retorno? ¿Cuáles fueron las pérdidas, traiciones y sacrificios que alimentaron esta caída controlada? Y lo más importante, ¿cómo impactó este duende araña al multiverso, extendiendo su reinado de terror a través de realidades paralelas? Porque a diferencia de las versiones donde Pedro cae y se levanta, aquí ya no quiere levantarse. Él elige reinar entre los escombros como heraldo de un nuevo orden. Y si crees que esto es solo una historia alternativa, te sorprenderán las conexiones que tiene con arcos canónicos olvidados, pistas dejadas en los cómics y entre líneas del Spider-Verse. Marvel ignora este lado de la historia en la pantalla grande, pero para aquellos que saben dónde buscar, las piezas están todas ahí. Entonces, si eres el tipo de persona que no se conforma con la superficie, que quiere sumergirse profundamente en los secretos del multiverso y comprender el verdadero precio de ser un héroe, te invito a suscribirte al canal ahora. Así que no te pierdas la continuación de esta saga y síguenos en este maratón por el multiverso oscuro de Spider-Man. Lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees sobre héroes y villanos, porque al final del día, en el Spider-Verse, la caída nunca termina, y la siguiente historia es prueba de ello. Haz clic aquí y ven conmigo.